Hola a todos, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Dice así: Es preciso que vengas con él, insistió Odra, no me siento bien. La sierva salió presurosamente. Luego de asegurarse que la mujer iba hacia el palacio, los visitantes de la noche abandonaron su escondite y Hassan accedió a preguntas a su antigua nodriza. No habían cambiado mucho las cosas en los 4 años transcurridos desde su desaparición y cuando todos lo creían muerto. Culpa lloró y lo sintió mucho, dijo la anciana refiriéndose a la hermana de Hassan. Pero, ¿qué podía hacer ella para evitar su destino? El bey se la llevó a su serrallo. Ah, pero Culpa exigió ser una de sus esposas, o de lo contrario, se mataría. Su carácter le ayudó y hoy se halla convertida en la primera mujer del reino. Con que después de todo, vengo a deber un señalado honor a Mohamed, exclamó Hassan, soltando una carcajada. La situación se aclara y mejora, dijo Cair. Creo que todo saldrá bien. Pocos momentos después se oyeron pasos precipitados que llegaban desde la calle, los cuales se introdujeron en la casa. Los corsarios apenas tuvieron tiempo de esconderse de nuevo. Salim era un hombre de unos 40 años, grueso, de rostro sin barba, de ojos abotagados y labios prominentes. En cierto modo, resultaba disgustante su aspecto mórbido, sus carnes flácidas. La anciana despidió a la esclava y ordenó a su hijo que cerrara la puerta y se acercara. Así lo hizo el eunuco, no poco sorprendido, pero mayor fue su asombro cuando las dos imponentes figuras hicieron abandono de su escondite y se dejaron ver. Salim hizo verdaderos esfuerzos para no echarse a gritar de miedo como una mujer histérica, cosa que logró al fin luego de reconocer al hermano de su ama. ¡Por Alá! ¡Que no hay otro! ¡Ilá, sino él!, exclamó reiteradamente sin salir de su asombro. Pero no había tiempo que perder y así se lo hizo saber Hassan, procediendo a decir lo que pretendían. Nada menos que introducirse en el palacio y tener una entrevista privada y secreta con el bey. Salim se quedó mudo de sorpresa. Luego, temerosamente, preguntó qué objeto perseguían. ¿Matar al bey en venganza? Respiró más tranquilo cuando se le aseguró que lejos del ánimo de ellos tal iniquidad. Simplemente querían hablarle de negocios en forma muy privada. ¿Por qué no pedían una entrevista oficial? Era obvio que el bey se negaría a concederla al hombre que condenara a un fin execrable y que solo por milagro se hallaba libre y con vida. Incluso era de temer que ordenara su detención y aún su ejecución. El eunuco comprendió al fin y a instancias de Hassan reflexionó sobre el modo más seguro de introducir a los dos hombres en el palacio. Eso es lo primordial, aseguró Salim, aunque no precisamente lo más fácil, pues nadie, a menos de ser muy conocido y tener ciertos privilegios, puede entrar o salir del palacio luego del toque de queda. Más pronto creyó encontrar la solución. Se alejó de nuevo, asegurando que pronto volvería. Así lo hizo, en efecto, pero en esta ocasión no venía solo. El personaje que lo acompañaba tenía su mismo aspecto y catadura, por lo cual se podía suponer con acierto que se trataba de otro eunuco. Explicó entonces Salim cuál era su plan. Su compañero Abdul cambiaría de ropas con Hassan y así podrían regresar los dos por la misma puerta, la del lado sur por donde salieran. Abdul conocía mucho la de medicina y Salim explicó en la guardia que su madre se hallaba muy enferma. No pusieron reparos a su salida, pues era lo mismo que afirmara la esclava. Luego repetiría la misma historia en la puerta del sector norte y saldría por ahí, en compañía de otro de sus compañeros que por su estatura y corpulencia se parecía a Cair.
El plan, admirable por su sencillez, se aplicó en sus menores detalles. El primero en ingresar en el palacio y llegar hasta el serrallo fue Hassán. Cair, con no poca impaciencia, esperó el regreso de Salim con el otro eunuco, con el cual hizo cambio de ropas en una escena de tenso silencio. Cair, que no conociera otras mansiones que las precarias casas de barro y de piedra de su Mitilene natural, quedó no poco impresionado a la vista del palacio real, sin ser tan rico y suntuoso como otros que conocería después. El palacio de Túnez ocupaba un gran perímetro central de una extensa plaza. Lo rodeaban altas murallas con torreones en las esquinas. Detrás de los muros y asomando por entre las sombras de coposos árboles, se veían los techos y las azoteas de numerosos edificios que, a pesar de la disimilitud de sus líneas y formas, se entrecruzaban y ensamblaban perfectamente, manteniendo una perfecta intercomunicación interior. No pronunciéis palabra alguna o serías descubierto por tu acento extranjero, le advirtió Salim, en tanto se acercaban a la puerta del sector norte. Cair apretó la mano sobre el puño de la daga que llevaba escondida en la cintura, resuelto a defender cara su vida si ocurría tal desgracia. Por suerte, los hombres de la guardia se hallaban muy entretenidos con un juego de dados y apenas se dignaron echarles una mirada. La seguridad del trono se basaba en la paz circundante y nada relaja mejor la disciplina que el sentido de seguridad. El joven corsario afirmaría luego que el pretender entrar subrepticiamente en aquel laberinto palaciego era humanamente imposible, sin conocer sus pasos y secretos. Siempre a la saga de Salim cruzaron en silencio por patios, corredores, pasadizos, vestíbulos y más corredores hasta que finalmente llegaron a una amplia entrada donde montaban guardia 2 hombres armados. El fácil reconocimiento del favorito Salim y la penumbra reinante en aquellos largos corredores de piso de ónix y columnas de alabastro posibilitó que se les flanqueara la entrada al sacrosanto recinto del gineceo. Momentos después, luego de haber cruzado presurosa y silenciosamente varios corredores, a los que parecían ser pasadizos secretos entre varias cámaras, en un ambiente perfumado y enervante, Salim introdujo a su acompañante en una alcoba. Un alborozado Hassán salió al encuentro de Cair. «Gracias, Salim», dijo en aquel momento una voz pausada, grave, pero de suave entonación. «No olvidaré este nuevo servicio. Puedes retirarte». Salim se inclinó y salió luego de lanzar una apelativa mirada a los 2 hombres. «El pobre Salim no las tiene todas consigo», comentó Hassán riendo por lo bajito y demostrando así su satisfacción interior. «No es para menos», confirmó la encubierta dama que hablara momentos antes. «Corre peligro su cuello. Y también el nuestro, os lo puedo asegurar». Cair miró en la dirección de donde partía la voz. La alcoba en cuestión estaba amueblada y adornada al estilo oriental. En ella se destacaba un amplio y adoselado lecho, de los costados del cual colgaban finos y transparentes tules de seda. Detrás de ellos se dibujaba una difusa figura de mujer que la incierta claridad hacía más misteriosa y subyugante. El perfume era más acentuado aquí y parecía promover la expansión amorosa al estilo del exótico y dulce oriente, tal como sugerían los tapices colgantes de los muros con sus motivos de franco matiz erótico. «Si debo perder el cuello después de haber obtenido una gracia, rogaría que se me diese el privilegio de contemplarte», dijo Cair galantemente, dejándose llevar por su natural pasión a la velada vista de aquellos encantos. Se oyó un suave revuelo de vaporosas telas, y luego de apartar las colgaduras de su real lecho con un brazo desnudo y bien torneado, asomó una pierna, luego otra, de la mujer.
Descubriendo el rostro de belleza sin par, permitió admirar unos ojos grandes, negros, de intenso fulgor, una nariz de perfectas líneas y, sobre todo, los labios carnosos, intensamente rojos, húmedos, entreabiertos. Pero si el rostro confirmaba la leyenda de la belleza de las mujeres tunecinas, el cuerpo, apenas velado por una transparente túnica que, no obstante su amplitud y vuelo, se ceñía insistentemente a la subyugante y suave formación de mórbidas curvas y entradas, al parecer hechas a propósito para despertar la pasión, el cuerpo de diosa del amor y nacida para el amor sencillamente quitaba el resuello. Al menos, tales fueron los pensamientos que atropelladamente fustigaron la mente ardorosa de Caír. La sorpresa y la admiración enmudecieron al joven pelirrojo, pero si su azoramiento resultaba excesivo, no lo era menos el que sentía la hermana de Hassan ante su visita. Con asombro y visible deleite contempló al bello joven de robusta y alta figura, que parecía el epítome de vigor y la pasión a juzgar por su sonrojo. En cierto momento se advirtió que una tenue y picaresca sonrisa distendía los bien formados y rojos labios. «Culpa, hermana mía», recordó Hassan, «ruégote cumplir con la ley, cúbrete el rostro. Este hombre está lejos de ser un eunuco», y Hassan volvió a reír, divertido. Sin inmutarse y sin hacer caso de la advertencia, Culpa, la reina de Túnez, siguió contemplando complacida al hermoso doncel cuya formidable y hercúlea figura contrastaba tanto con la que estaba obligada a soportar sin mucho placer de su parte. Y la mirada fue tan intensa, tan clara en su erótico sentido, que Caír temió haber ido demasiado lejos e hizo un esfuerzo para vencer su emoción. Aquel fogoso impulso de caer a los pies de aquella morena belleza para tener el supremo privilegio de besar sus rodillas. «Hassan, loado sea Alá por haber permitido que regresases», habló Culpa, en tono ausente, sin dejar de mirarse en los ojos claros de Caír. «Me has explicado tu proyecto. Lo creo posible, porque Mohamed es débil y cobarde como todo supersticioso». «¿Nos ayudarás, verdad?», preguntó Hassan ansiosamente, acercándose a su hermana. «Sí, pero será esperando la oportunidad propicia. Mohamed vive temeroso, rodeado de guardias adictos, armados hasta los dientes. Es imposible acercarse a él o serías destrozado antes de haberle dirigido una sola palabra. Solo había un momento, una hora, durante la noche, en que el bey se apartaba de la celosa vigilancia de los guardias, la hora del amor. Durante ese breve tiempo, la esposa o concubina de turno, o la elegida por el señor, tenía el privilegio de compartir su lecho con él en privado. «¿Comprendes a dónde quiero llegar, hermano mío?», preguntó ella, sin quitar empero los ojos de Caír. «Mi turno llega pasado mañana. Él vendrá aquí y estará a solas conmigo por una hora. Llegado será entonces el instante, y a fe que no habrá otro». Hassan miró con sorpresa a Caír. «¿Por qué no protestas? ¿Por qué no decía que la espera era imposible por lo peligrosa?» Pero Caír se mantenía callado, aunque sin dejar de mirar a Culpa, parecía haber sido hechizado por aquella bella tunecina. Y así era, en verdad. «¿Quieres decir que debemos irnos y empezar de nuevo este irritante juego?», preguntó al fin Hassan con desaliento. «No es necesario, amado hermano», repuso sonriendo enigmáticamente la hermosa reina. «Vosotros podéis permanecer escondidos en el serrallo y salimos ayudará. Tú, Caír, si gustas, puedes esconderte aquí. Tú, Hassan, ¿recuerdas a la dulce Dalda, la que sabía tocar el laúd y dedicarte sus dulces canciones? Se alegrará de verte y tenerte a su lado. Salim te conducirá a su lado». «Es imposible», exclamó Hassan en tono ronco, sonrojado de emoción al recordar a la inseparable amiga de su hermana, la que compartía con ella su triste destino de esclava. «Permanecer en el serrallo del rey es correr un peligro cierto de muerte cruel. Además, debemos regresar a la galera antes de salir el sol. Díselo, Caír», apeló dramáticamente a su amigo.
Si lo que dices es cierto, ¿no crees que sería un hermoso riesgo que muchos mortales correrían gustosamente? Dijo al fin Cair, que captara el silencioso mensaje de culpa en todo su sentido. Por lo otro, no te preocupes. Salim puede llevar un mensaje a Arud haciéndole saber lo que ocurre. Hassán se dejó caer en el primer asiento, lanzando un resoplido, pero no opuso resistencia alguna cuando acudió Salim y, siguiendo las instrucciones de su ama, se lo llevó a compartir la soledad de la dulce Dalda. Sin embargo, la mirada que lanzó a su amigo al salir fue bastante elocuente. Estamos corriendo un gran peligro, pero si nuestro sino es morir jóvenes, al menos que no sea como galeotes. Las manos de culpa temblaban ligeramente cuando tomó las del encendido Cair y lo llevó hacia el lecho, mientras sus cuerpos se acercaban como atraídos por un extraño e invencible magnetismo. Sin dejar de sonreír enigmáticamente, serena y dueña de sí, segura del fin que se proponía, Culpa tomó un pequeño infolio que se veía sobre el lecho, en cuya lectura la sorprendiera Hassán al hacer su increíble aparición, y ofreciéndoselo al joven corsario le dijo: «Toma, y mientras me desnudo y acuesto, léeme estos versos». Cair obedeció maquinalmente, aunque debió realizar un ponderable esfuerzo para apartar la vista de aquellas gracias y posarlas en la fría estructura de las letras. Sin embargo, apenas hubo dicho los primeros versos, las frías impresiones parecieron trascender un fuego devorador que parecía contagiado del que ya ardía en sus entrañas. No alejes de tu mano la danza ardiente, tómala, porque el fuego de la danza es manso, como la piel de una doncella abriéndose al verano. Tómala, porque se presenta rara vez. Ella, la de los pétalos de incendio, y cuando la hayas tomado, no rechaces la alegría del abismo. Es semejante al acto del amor sobre el lecho de rosas. Culpa se inclinó a él, erguidos los pétalos del incendio y con labios húmedos oferentes. No rechaces la alegría del abismo insaciable, del fuego que hay en mí, repitió susurrante. Los dos jóvenes, el pelirrojo y el moreno, cruzaron alegremente la inmensa plaza inundada de sol y sembrada de perfumados árboles. Su paso era animoso y resuelto como el de dos gamos atravesando una lujuriosa pradera, luego de haber satisfecho en ella su sed y su hambre. ¿Sabes una cosa, Cair? Creo que eres un hombre afortunado. Posees el arte innato de despertar la pasión, y esa es tu mejor arma para triunfar en la vida. Tú y Culpa, jamás lo hubiera creído de no verlo con mis propios ojos. Christ, Hassán, ignoras que estamos aún en territorio enemigo. Una sospecha, una delación y nuestras cabezas rodarán sobre el polvo. No lo creo. La sorpresa que recibió Mohamed al verme le ha privado de la facultad de pensar por su cuenta. Oh, y el hermano de Culpa rió de buena gana. Nunca olvidaré esa cara de simio hinchado y aterrorizado. Si volviera junto a él y estornudara nada más, creo que caería muerto. Sí, la cosa ha sido mejor de lo que suponíamos, pero mantén el talante, Hassán, pues es de mal agüero burlarse de la buena suerte. Y Cair echó una cautelosa mirada a su alrededor. Temía, y no era del todo improbable, que el burlado bey reaccionara colérica y violentamente, y cediendo a sus sanguinarios instintos los hiciera asesinar, junto con Culpa y los posibles responsables y cómplices de aquel todavía inextricable complot. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura de hoy hasta acá. Mañana continuamos leyendo esta novela fabulosa que nos encontramos conociendo, explorando. Que tengamos todos una feliz jornada o lo que quede de ella, y hasta pronto.